quisiera que vayamos al libro de Segunda de Samuel en el capítulo 6. Voy a leer para ustedes la palabra del Señor en esta mañana, en Segunda de Samuel capítulo 6. Voy a leer, dice el versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom Geteo y a toda su casa. Una cosa te pedimos, Espíritu Santo, y es que no salgamos de aquí de la misma forma como entramos. Te pido, Señor, que nos hables, que nos instruyas, que tu palabra sea una espada que penetre hasta lo profundo de nuestros corazones y cambie nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está aquí hoy, los que están conectados. Y gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres y creemos, Papá, que este día es el que tú has hecho para levantar nuestra fe, animar nuestra vida y ser llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Estuve hablándoles la semana pasada, iniciando una serie que rápido se nos fue este año, ¿verdad? Ya estamos casi que en noviembre. Hoy es 31 de octubre y aprovecho para reprender las obras del enemigo en el nombre de Cristo Jesús y a creer lo que la palabra del Señor dice, que no hay agorero contra Israel, y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, y que el Señor es una torre fuerte, a él correrá el justo y será levantado, que tú bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor, así que no hay maldición que pueda prosperar contra la iglesia de Jesucristo, contra mi familia, contra mi casa, en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. La palabra es poderosa, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien voy a confiar. Amén. Así que, volviendo al tema, no sé, me arranqué por ahí, ¿verdad? Como les estaba diciendo que Apocalipsis dice, no, por ahí no era, ¿verdad? Ok. Les estaba hablando de una serie que el Señor ponía en mi corazón, y la serie nace porque yo estaba orando al Señor y le estaba hablando de cosas que están sucediendo, ¿verdad? Y circunstancias que estamos viviendo, y para nadie es un secreto que estamos pasando una crisis como país, una crisis mundial, una crisis como país, y muy probablemente muchas de esas cosas se reflejen en nuestras familias, se reflejen en nuestras vidas, se reflejen en nuestros hogares. Entonces, esa crisis que ha venido mundialmente, ya sea de salud, de economía, de temor, se está reflejando en nuestro país, ¿verdad? Y no solamente en nuestro país, es muy probable que eso haya entrado a nuestras casas, y es muy probable que haya también tocado nuestros corazones. Entonces, en medio de todo esto, yo estaba clamándole al Señor y orando, y en esos zafis que me dan a mí, no sé, ¿verdad? Estaba yo pidiéndole al Señor dirección, y entonces yo le dije: ay, Señor, ¿cómo agarré la iglesia en el 2018? Todavía recuerdo aquella reunión donde mi papá me dijo: Edo, yo siento de Dios que deberías tomar a la iglesia y hacer esto. Y yo le dije: no, papi, usted todavía patea, no, hombres, ¿verdad? Y entonces me dijo: no, yo siento que es de Dios y vamos a hacerlo. Bueno, está bien, vamos a hacerlo, le dije yo. Y yo, como un acto de fe, obediencia, ese año nació Sarita en el 2019 y empezamos con unos planes, y cayó la pandemia. Y entonces yo le decía: Señor,
¿por qué no la agarré en el 2022? Ya todo el mundo vacunado, todo el mundo calmado, ¿verdad? Sí, todo esto. Y el Espíritu Santo me dijo, porque eres un líder de crisis. Porque yo te preparé todos tus años para vivir esta temporada. Yo puse en tu corazón todo lo que necesitabas para salir adelante en esta temporada. Y dile a mi iglesia que yo puse ya en el corazón de ellos todo lo que ellos necesitan para atravesar esta crisis. Hey, no sé si alguien me está escuchando, pero yo se lo vuelvo a decir de parte de Dios. Dile a mi iglesia que yo ya puse en sus corazones todo lo que ellos necesitan para atravesar esta crisis en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que lo cree conmigo? Hey, ¿hay alguien que lo cree conmigo? Vean, les voy a decir algo. Usted decida si va a creer lo que el mundo dice o lo que Dios dice. Y el Señor me decía, yo ya puse dentro tuyo lo que tú necesitas. Y no es lo mismo cuidar hijos o tener hijos en un tiempo de crisis a tener hijos en un tiempo normal y de tranquilidad. Creo que todos los que somos papás en este tiempo, de cualquier edad, sabemos que ser papá en esta temporada no es nada sencillo. Todos sabemos que no es lo mismo administrar las finanzas del hogar en un tiempo de crisis que en un tiempo de bonanza. No es lo mismo ser líder, no es lo mismo pastorear, no es lo mismo ser jefe, emprendedor, empresario, no es lo mismo ser hombre, no es lo mismo ser mujer. En una temporada de crisis con tanta presión y tantas cosas que vienen, y el Señor te trajo hoy y te permitió conectarte, porque el Espíritu Santo te dice, eres un líder de crisis, yo te preparé para este tiempo y vas a descubrir cosas increíbles. Y yo les hablé la semana pasada acerca de Saúl, de cómo él era el más alto, el más guapo, ungido, con un corazón transformado, pero aún así dice que a sus propios ojos él siempre fue el más pequeño. Y cuando tú no sanas tu imagen en el espejo, cuando tú no dejas esos pensamientos que te boicotean, cuando tú no te respetas, no miras la obra de Dios en tu vida, va a ser muy difícil que te conviertas en un líder de crisis, porque vas a vivir con inseguridades, con temores. Cuando alguien te abandona o te hacen algo, te duele demasiado, no puedes seguir adelante, no puedes volver a amar, no puedes volver a emprender, no puedes seguir adelante por lo que viviste en tu pasado, por tus errores, etcétera. Entonces hay que sanar esto. Yo les hablé de esto la semana pasada y hoy les voy a dar el segundo tema del líder de crisis. Y entonces tomo la historia de David. David toma el liderazgo en un tiempo muy convulso, porque Elí y sus hijos, Elí no los estorbó, sus hijos hicieron lo malo. Luego vino Samuel y Samuel también tuvo problemas con sus hijos, y a raíz de esto el pueblo dijo, no, ya no queremos más, no queremos, tus hijos no están en tus caminos, no queremos más, ya que se repita lo que ya pasó, ahora queremos que nos pongas un rey. Samuel se súper ofendió y dijo, no puede ser posible que me estén desechando, y fue a la presencia de Dios, y Dios le dijo, no es contigo, es conmigo. Si alguien está pasando algún abandono, algún rechazo, alguna envidia, alguna persecución, ve a la presencia de Dios y Dios te va a decir lo mismo. No es contigo, es conmigo. El Señor te va a defender, el Señor va a sacar cara por ti, el Señor va a levantar. Dice la palabra de Dios que Él es el que levanta mi cabeza. Ok, Él es el que me honra. Y entonces en medio de todo esto pusieron un rey. El primer rey era Saúl. Y Saúl, bueno, ya hablamos la semana pasada de sus errores como líder, de las cosas que no hizo bien, de sus inseguridades. Y entonces en medio de todo esto él es desechado, y ahora ponen a David. Y entonces, bueno, no lo pusieron inmediatamente, sino que lo ungieron. Y entonces a partir de ese punto hay una ruptura. Y entonces ya no se sabía si servir al que mató al gigante o servir a Saúl, ya no se sabía. Entonces Dios empezó a honrar a David, y entonces hubo persecución y Saúl iba tras él y luego lo llamaba, y entonces empezó el liderazgo del pueblo de Dios. Estaba convulso, estaban cosas, y en medio de todo esto Saúl muere y ponen a David. Entonces David es ungido de parte de Dios, vuelven a hacer la reunión, lo presentan como rey, es el segundo rey, pero ya vienen ciertas circunstancias en el liderazgo que menoscaban la credibilidad. Entonces Elí no pudo, Samuel no pudo, Saúl no pudo, y ahora ponen a David. Y entonces David dice, bueno, yo tomo el liderazgo del pueblo en medio de un tiempo muy difícil, pero yo voy a salir adelante. Y mi primer proyecto, lo más importante que voy a hacer yo de primero, es que voy a traer el arca de Dios.
Para los que no saben, el arca de Dios es lo que simboliza la presencia de Dios. Fue lo que Dios le diseñó a Moisés para que él hiciera, y que la presencia de Dios iba a habitar ahí. Era algún estilo bueno, no sé si decirlo así, pero como caja, ¿verdad? Y tenía unos palos que se iban a cargar, y dentro estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná. Y entonces en ese lugar estaba la presencia de Dios, y allí habitaba. Y resulta que tiempo atrás se la habían robado, ¿verdad? Y ahora voy a hablar un poco más de esto. Y entonces David toma la consigna de decir: lo primero que yo voy a hacer es traer la presencia de Dios. Eso es lo más importante, eso es lo mejor. Yo sé que esto es lo correcto. Y entonces así fue, hizo un carruaje, montó el arca, y empezaron a cantar y a danzar y a hacer bulla. Y ahí venía el arca, el carruaje se tropezó, se iba a caer. Un muchacho que se llamaba Usa la tocó, ¡pum!, Dios lo hirió, cayó muerto, y todo el mundo se asustó. Y dijo David: ¿qué es esto que está pasando? Y entonces caemos a estos versículos que les acabo de leer, porque dice que David se entristeció increíblemente, y como se entristeció increíblemente, dijo: ya yo no quiero traer la presencia de Dios. Y entonces se hizo una pregunta, y esta pregunta que se hace David es el centro del mensaje de esta mañana. David se pregunta: ¿y cómo ha de venir el arca del pacto a mí? ¿Cómo ha de venir la presencia de Dios a mi vida? Y esto es lo que me dice el Espíritu Santo, que en medio de los tiempos de crisis hay muchas personas preguntándose: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahora, ¿cómo voy a seguir adelante? Y ahora, ¿cómo voy a seguir con el negocio? Y ahora, ¿cómo voy a seguir con mi familia? Y ahora, ¿cómo voy a seguir con mi matrimonio? Y ahora, ¿cómo voy a hacer para congregarme? ¿Cómo voy a hacer para salir adelante? No sé si hay personas que están viviendo algún tipo de crisis y están preguntándose: ¿cómo salgo? ¿Cómo digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy? Y entonces David, en medio de toda esta incertidumbre, y ahora él como rey hace su primer proyecto y le va mal, entonces él empieza a acumular lo de Elí, empieza a acumular lo de Samuel, empieza a acumular lo de Saúl, y ahora me toca a mí, y ahora me pasa esto. Se entristeció mucho, y déjenme decirles como primer punto que no puedes abordar los proyectos o las ideas o lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer en esta temporada jalando la cola de tu pasado, trayendo las cosas que hiciste antes y lo que jalaste. Y entonces David dice: ha venido todo esto y ahora hago este proyecto, entonces me fue mal. Se entristeció grandemente y dijo: no quiero traer el arca, no sé. Y entonces se fue preguntándose: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Uy, que viene una crisis de contenedores, uy, que viene, y mire cómo está el dólar, uy, mire, y mire cómo están los jóvenes, y mire cómo está el país, y mire el gobierno, y mire esto, y mire cómo voy a hacer, y estás constantemente dándole vueltas a esto con tu familia, con tu casa. Y entonces David dice: yo no quiero esto, llévense esto a casa de Obed-edom. Entonces agarraron el arca, se la llevaron a la casa de Obed-edom, y ahí estuvo la presencia de Dios. Y dice que la presencia de Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Y ¿sabes qué? Cuando tú decides traer la presencia de Dios a tu casa, no solo tú serás bendecido, sino toda tu casa también será bendecida. Toda tu familia, todos tus hijos, tus nietos, tu negocio, todo. El que decida traer la presencia de Dios a su vida va a experimentar la bendición. Y aquí es donde hay un cambio. Aquí es donde hay un cambio, porque dice Segunda de Samuel capítulo 6, y ahora voy a leer el versículo 12. Dice la palabra de Dios: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó, ¿cómo? No lo escuché. Entonces David fue y llevó, ¿cómo? Con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Oigan esto. David estaba frustrado.
está viviendo en medio de la crisis. Y cuando yo paso en medio de la crisis y tengo algún tipo de liderazgo como papá, como mamá, como jefe, como administrador, como empleado, como líder, etcétera, cualquiera que sea tu rol, o también estamos liderando nuestros sueños, nuestras emociones, nuestras vidas. Y cuando vivimos un tiempo de crisis, todo el mundo vuelve a ver al líder y trata de decirle, y él trata de siempre tener cómo hacer las cosas, cuál es la manera correcta, cómo no equivocarse, cómo hacer las cosas de la mejor manera. Y entonces David no tenía esa respuesta. Y déjeme quitarles un peso de encima en esta mañana. Tú no necesitas saber cómo hacer las cosas. No necesitas saber cómo en todas las áreas de tu vida tienes que reaccionar. Lo que necesitas saber es por qué lo tienes que hacer. Cuando David se preguntó cómo, Dios no le respondió cómo, Dios le respondió por qué. ¿Y cuál fue ese por qué? David preguntó, hey, ¿qué pasó con el arca 3 meses después? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuántos se murieron en la casa de Obed-edom? Nadie se murió. ¿Cómo que nadie se murió? No, más bien Dios trajo su bendición y toda la casa de Obed-edom fue bendecido, sus hijos, todo lo que él tenía fructificó. Y dice, ¿cómo es posible eso? Dios despertó el corazón de David. Y le enseñó por qué tenía que traer el arca. La Biblia no me define mucho las motivaciones de David para traerla al principio. Tal vez él estaba pensando, bueno, esto es lo correcto. Bueno, que Dios esté más cerca de nosotros. Bueno, que la gente vea que yo pongo a Dios en primer lugar. Bueno, voy a hacer esto. Pero ¿sabes qué? En ese momento, cuando él escuchó la bendición de Dios vino sobre esta casa, él entendió, si la bendición de Dios está en esa casa, porque la presencia de Dios está ahí, ¿qué va a pasar si yo me traigo el arca a Jerusalén y la pongo en el lugar que he diseñado para ella? Mi vida, mi familia, mi casa y todo el reino será bendecido. Entonces él entendió el por qué tenía que hacerlo. Yo tengo que traer la presencia de Dios a mi casa, porque eso es bendición. No importa si nadie en tu casa cree contigo, no importa si nadie en tu casa te apoya en esto. Cuando hay un hombre y una mujer en un hogar que aman la presencia de Dios, que la respetan, que la traen, toda esa casa recibirá bendición. Hey, no importa si tu jefe y donde tú trabajas no temen a Dios, porque tú estás ahí, tú traes la presencia de Dios, ese lugar es bendición. Hey, no importa en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio. Hey, es que usted no sabe, mi vecina es más chismosa que las chismosas. Es más, las chismosas le dicen, ahí va la chismosa. Eso se lo quité a papi, ¿verdad? No importa si tú estás ahí, ese barrio va a experimentar bendición. Porque el que trae la presencia de Dios todo a su alrededor. David nos está enseñando un principio de cobertura. Y nos está enseñando que si la presencia de Dios está en la autoridad, está en el liderazgo, estará en todo lugar. Hey, ahora en febrero todos vamos a tomar una decisión muy importante. Y yo le pido al Señor que la presencia de Dios esté en esa primera casa, para que este país sea bendecido, para volver nuestros corazones al Señor. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Hey, ¿saben algo? David entendió por qué lo tenía que hacer. Y entonces dijo, hey, ya sé, no es cómo, es por qué. Y esto es lo que les quiero decir en esta mañana. Tienes que recordar por qué te casaste. No de esta forma, uy, ¿por qué me casé? No, tienes que recordar por qué te casaste. ¿Cómo te enamoraste? ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? Yo recuerdo que cuando Andrea y yo éramos novios, ya hace bastante rato, ya tenemos 16 años de casados, pero cuando éramos, les voy a contar esto porque mi suegro no viene a este culto, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi suegro tenía unas reglas en la casa para cuidarnos. Entonces, si yo no llegaba antes de las 9 de la noche, no dejaban a Andrea salir, ni yo podía entrar. Estábamos como el rico y Lázaro, nadie puede pasar para allá y de allá nadie para acá, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que entonces yo le mandaba mensajes de texto, ¿verdad? No WhatsApp, en aquel tiempo había Nokia 6120, ¿alguien lo recuerda? ¿Verdad? Entonces yo mandaba un mensaje y luego jugaba culebra. ¿Se acuerdan jugar culebra? ¿Verdad? Y eso era un jugadorazo, la culebra. Y entonces yo mandaba unos mensajes, uno tenía que estripar la misma tecla 3 veces dependiendo, ¿verdad? Y ahí iban pasando. Y le decía, está despierta.
Sí, como a la media hora era. Y yo le decía, voy a ir a verla. Usted sabe que no puede entrar. No, pero desde el portón. Desde el portón. No, le hago yo, voy rápido. Porque todos los cultos, los grupos, todo terminaba después de las 9. Y ya a las 9 estaba cerrado el asunto. Y entonces me decía, ay, no sé. Y después yo le ponía, es que ya estoy aquí afuera. Ya me había ido, hermanos, es que esa es la fe. Y entonces yo le decía, salga rápido. Entonces salía y me daba un piquito ahí por las verjas del portón. Yo como loco con el piquito, mi hermana. Y porque sé que cuando tiene usted un porqué, usted vence el cómo. Si Dios le dijo a usted que hiciera ese negocio y usted no sabe por qué lo tiene que hacer, el primer problema lo bota. La primera dificultad que se levanta contra usted lo hace abandonar. Dios le había dicho a David, David, tráigase esa arca. Pero David dijo, hey, es que no sé, bueno, está bien, traigámonosla. Y se la trajo. ¿Y sabe qué pasó? Se murió una persona y dijo, no, ya yo solo dejo así, yo no quiero nada. Porque cuando usted no tiene claro un por qué usted hace las cosas, la primera dificultad lo deja tirado. La primera dificultad hace que usted abandone las cosas. O sea, la gente sabe que la gente ahora hace su oración de fe, pero no sabe por qué tiene que seguir a Cristo. Y cuando viene el primer problema, dejan la iglesia, dejan el liderazgo, dejan el servicio. Cuando Dios te llamó y te dijo por qué vas a servir y qué es lo que vas a hacer, y tú lo tienes bien claro, no importa que alguien se oponga o alguien te diga o alguien se levante o te levanten una traba, tú vas a seguir adelante porque Dios siempre estará contigo y nada te va a hacer desistir. ¿Sabe qué ocupa la iglesia del Señor Jesucristo? Un porqué claro, seguir adelante, adorar, congregarse, buscar la presencia de Dios. Hay alguien que está conmigo en esta mañana. Hey, cuando tú tienes el porqué claro y tú tienes un sueño y quieres abrir ese negocio y apenas arrancas, usted ve los 10,000, estoy exagerando, pero ve la cantidad de trámites que usted tiene que hacer en este país. No, entonces ¿a qué? Usted dice, no, mire toda esta oposición, es que Dios no. Usted tiene que luchar hasta el final por su familia. Usted tiene que luchar hasta el final por su sueño. Usted tiene que luchar hasta el final por el negocio, por servir al Señor, por ejercer su llamado. Usted no tiene que rendirse, porque muchas veces la oposición lo que nos dice es que vamos por el camino correcto. Es que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, cuando yo me estoy preguntando, ¿cómo? Es que no tengo un porqué. Entonces yo tengo que recordar por qué. ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me casé? ¿Por qué decidí ser papá? ¿Por qué? ¿Por qué estudié lo que estudié? ¿Por qué tomé este trabajo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me dijo Dios? ¿Qué es lo que había en mi corazón en aquel momento? Y cuando yo veo las dificultades, no me voy a dejar vencer. Tú eres un líder de crisis, no porque sepas 7 pasos adelante lo que tienes que hacer. Somos líderes de crisis porque tenemos claro el por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y hay una pasión que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que retomar en el nombre de Cristo Jesús, por amar, por congregarse, por servir, por predicar, por hablar. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dios dejó esta iglesia para esta temporada. Creo que dentro de nosotros está todo lo que necesitamos, pero hay que retomar las razones, hay que retomar el por qué Dios nos tiene aquí. David lo necesitaba, y cuando escuchó que la casa de Obed-edom había sido bendecida, él entendió: yo tengo que traer la presencia de Dios aquí, porque si yo la traigo, todo el reino será bendecido. Lo vamos a ir a hacer, pero esta vez va a ser diferente. Y entonces él dijo que fue con alegría. Recuerden que cuando les leí el primer versículo, dice que David se entristeció increíblemente, pero ahora que él encontró un porqué, entonces él se llenó de vida, de alegría. Dios no te dio esa idea, Dios no te abrió esa puerta, Dios no te dio ese negocio para que tú solamente eches para adentro. Dios te lo dio para que contrates gente, bendigas familias, seas generoso, honre la casa de Dios, tengas lo que tú necesitas y puedas salir adelante, veas a tus hijos feliz.
Pero a veces se nos olvida por qué y nos volvemos nosotros en el centro, y entonces empiezo en el cómo voy a salir. No sé cómo vas a salir, pero sí sé por qué debes salir, porque tú eres un testimonio de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y te salvó, y el Dios que dio a su propio Hijo por ti no te dará también con Él todas las cosas. Y en medio de esta crisis, si se lo va a dar, déselo al Señor en esta mañana. En medio de esta temporada, un líder de crisis lo que tiene que recordar es por qué. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el Señor me permitió llegar hasta aquí? ¿Por qué le dije sí a Jesús? ¿Cómo voy a salir adelante? No sé, pero tengo claro el por qué. Porque Dios está conmigo, porque el Señor me ama, porque yo voy a ver la bendición del Señor en mi vida. Y entonces tomaron la decisión de traer el arca, pero esta vez fue diferente. En Primera de Crónicas, en el capítulo 15, y con esto voy a ir finalizando en esta mañana. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 25. Voy a leer desde el 25. Dice la palabra de Dios: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de casa de Obed-edom. ¿Cómo? No los escuché. ¿Cómo? Entonces dijeron, no, ok. Ya entendí. Entiendo por qué. Tengo que traer la presencia de Dios a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque eso va a traer bendición a toda mi casa. Eso va a traer bendición a todo el reino. Si en la casa de Obed-edom esa casa fue bendecida, ¿qué va a pasar? Si en la autoridad superior, todo lo que hay abajo. ¿Saben qué? Yo siento la presencia del Espíritu Santo, y Él me dice que Él va a visitar las casas de los hijos que lo llamen, y Él va a tocar vidas, cambiar corazones. Oh, cuánto anhelo yo esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y entonces dice, ok, ahora lo voy a hacer diferente. Voy a traer a los ancianos, que eran los líderes, a los capitanes de millares, y vamos a ir, pero vamos a ir de una forma. Vamos a ir con alegría. Vamos a ir con alegría, vamos a ir con gozo. Y entonces se levantaron y se fueron todos. ¿Por qué? Porque hay cosas que un líder de crisis debe saber. Hay cosas que no se pueden delegar. Déjenme decirles algo con respeto y amor. Tú no puedes delegar la paternidad de tus hijos. Y aunque nadie diga amén, es así. Tú no puedes delegar tu rol de mamá para tus hijos. Tu rol de papá para tus hijos, tú no lo puedes delegar. Les digo esto con gran amor y respeto. La educación bíblica de tus hijos, tú no la puedes delegar a un grupo de personas que aman a Dios, temen a Dios, y les van a dar una clase 1 hora a la semana, y tú delegas la enseñanza bíblica en ellos. Tú no puedes hacer eso. Tú eres el papá y la mamá de tus hijos. Tú no puedes delegar la intercesión por tus hijos. Hay cosas que un líder de crisis debe saber que no puede delegar. Y David nos puso, bueno, sí, ya entendí, vayan ustedes y la traen, aquí yo los espero, es que qué cansado que estoy. No, dice que se levantó con los líderes, se fueron juntos y dijeron, vamos a traer la presencia de Dios, vamos con alegría, vamos. Porque un líder de crisis sabe que necesita estar ahí. Cuando las cosas son difíciles, cuando hay dificultad, no te puedes sombrear. Decimos en Costa Rica, por si alguien nos ve de fuera de Costa Rica, sombrearse, dícese del verbo de esconderse. Es que iba a decir otra cosa, pero me contuve, ¿verdad? Sombrearse del verbo estoy, no estoy, y me desaparezco cuando no me parece algo. No, sombrearse no. Tienes que, cuando estamos en una crisis, el líder tiene que estar ahí. Tiene que levantar la cara, tiene que estar ahí, levantar la voz, enseñar a las personas. Tiene que estar ahí, tu familia tiene que sentir que estás ahí, que te estás esforzando. En tu trabajo, si eres el jefe de los empleados, si hay incertidumbre de lo que va a pasar, y ven a los jefes que pasan ahí, y tú eres el líder de Dios, 5, 10, 100 personas, 1000, estás a cargo de tu empresa, tienes que estar ahí. La gente necesita ver al líder en el tiempo difícil. La gente necesita sentir la autoridad de que alguien, y tal vez usted por dentro está, ay mamá, sálvame papá.
pero por fuera el justo está seguro como un león. Creo que nadie me escuchó. El justo camina seguro como un león. Y aunque no sepas todo el cómo, tú sabes por qué estás ahí. Dios me trajo a este lugar porque yo soy bendición en esta casa. Yo soy bendición en esta empresa. Yo soy bendición para las personas. Este sueño me lo dio Dios. A mí nadie me lo va a robar. Yo tengo una seguridad en la palabra de Dios. Hay cosas que no se delegan. Entonces se fueron con alegría. Y dice el versículo 26. Alguien tiene que creerlo conmigo, este versículo. Alguien tiene que hacer lo suyo. Alguien tiene que subrayarlo, ponerlo en el lugar que desayuna, en el almuerzo, en la cena, en el celular, en el WhatsApp. Alguien tiene que mandárselo a todos sus contactos, porque dice que Dios empezó a ayudar a los levitas que llevaban el arca. Dios empezó a ayudar a los que llevaban el arca del pacto y sacrificaron 7 novillos. Yo no sé si alguien en esta mañana dice: yo quiero la ayuda de Dios, yo la necesito. Yo necesito la ayuda de Dios para ser un mejor papá, un mejor hijo, un mejor empresario, un mejor hombre, una mejor mujer. Yo necesito, pues le tengo una noticia en esta mañana. Dios quiere ayudarte. Dios quiere mover lo que tenga que mover para agradar el corazón de sus hijos. Dios te va a ayudar para que atravieses esta temporada. Y del otro lado tendremos un nuevo nivel de fe. Veremos la mano de Dios. Dios quiere ayudarme. Alguien tiene que levantar su mano derecha y decir: Dios quiere ayudarme. No los escuché. Dios quiere ayudarme. Se me olvida que tienen mascarilla. Amén, hermana. Ayudando Dios. ¿Por qué? Porque mira. Cuando tú encuentras un porqué y no te rindes, Dios mismo está contigo. Y entonces Dios empezó a ayudarles, dice, a llevarla. ¿Por qué? Porque David había cometido un error. Había copiado los patrones del mundo. Los filisteos habían devuelto el arca en un carruaje con vacas recién paridas, los terneros de un lado, bramando, llamando a sus mamás, y las vacas salieron para Israel, iban llenas del arca y tumores de oro y ratones y un montón de cosas, porque Dios había herido a los filisteos. Y entonces regresaron el arca, y David creyó que sí, que era en un carruaje que se traía la presencia de Dios. Sí, que eran otras formas, pero no era así. Era sobre los hombros. Era sobre los hombros de los sacerdotes, de los líderes. La presencia de Dios no se trae a la forma del mundo. La bendición no se trae a la forma de lo que se hace afuera. La bendición se trae a la manera de Dios. Y no importa si todos alrededor tuyo están haciendo chorizo. Dícese de chorizo, no lo que se alimenta, sino trampa. Todos haciendo chorizo. Es que van a pensar que aquí solo chorizo comemos, ¿verdad? Como hay gente que piensa que solo pulpo comemos aquí por tanta pulpería, ¿verdad? Pero ay, sí, mira, este hace trampa y le va bien. Mira, este no paga impuestos y le va bien. Mira, yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es la forma. Vea, Dios no bendice la forma del mundo. Dios no bendice la forma del mundo. Dios bendice la forma de Él. La integridad, la santidad, el honrar a Dios, el temor de Dios. Eso es lo que Dios bendice. Y a menos que tú camines en esa integridad, no vas a ver esa bendición de Dios. Y a veces yo quiero imitar al mundo, dándole cosas a mis hijos para tenerlos tranquilos. Pero Dios te llamó a pasar tiempo con tus hijos. Y a veces yo quiero imitar al mundo con esto, con aquello, y veo cómo tienen resultados, pero no es la manera de Dios. Entonces ellos tomaron la decisión y la trajeron en los hombros. Y ¿sabes qué? Con esto voy a terminar en esta mañana, porque dice la palabra de Dios que David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto. Entre los cantores llevaba también David sobre sí un efod de lino. Versículo 28. De esta manera llevaba, ¿cuántas? No lo escuché. De esta manera llevaba. No lo escuché. De esta manera llevaba
Todo, yo quiero decirles que el arca solo se podía llevar entre 4, uno aquí, otro atrás y otro atrás, y entonces ellos lo llevaban entre 4 sobre sus hombros, cargaban la presencia de Dios para llevarla. Pero dice la palabra de Dios que todo el pueblo sentía que la estaba llevando, no la podían llevar entre todos, no había suficiente espacio para cargarla físicamente, pero sí había espacio en el corazón para decir: yo también llevo el arca del Señor. Ahí cuando ellos la veían pasar, ellos decían: ahí voy yo también llevo la presencia de Dios, yo también creo en esto, yo también quiero que algo pase en mi casa, yo también quiero que algo pase en mi familia. No sé cuántos de los que están aquí lo entienden, pero déjame decírtelo: Oasis, esta es una casa que ama la presencia de Dios. Este es un lugar donde tememos a Dios. Este es un lugar donde se ora por cada uno de ustedes todos los días. Esta es una casa que Dios ungió para conquistar este país. Pero la presencia de Dios, tenemos que crecer, tenemos que madurar espiritualmente, porque la presencia de Dios no la trae un hombre que ya está allá al frente y nos está dando un discurso de 30 minutos. Ya me pasé. Pero la presencia de Dios la traemos todos. La presencia de Dios la traemos entre todos, adorando, cantando, dando, buscando, amando. Alguien tiene que estar conmigo en esta mañana. La presencia de Dios la traemos todos. Espíritu Santo, ven a Costa Rica, ven a mi casa, ven a mi familia. Es entre todos que va a suceder. Es entre todos que va a cambiar. Es entre todos. Necesito tu presencia, Señor. Yo soy un líder para esta temporada y no sé todos los cómo, pero sí sé por qué. Porque tú me pusiste, porque tú me llamaste, porque tú pusiste dentro mío todo lo que yo necesitaba. Señor, yo creo que estoy aquí porque amo tu iglesia. Déjeme cerrar con esto. No sé cuántas veces ya cerré hoy. Voy a cerrar con el porqué de Dios. Con el porqué de Dios cierro hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios a mis hijos. Porque de tal manera me amó Dios a mí. Porque de tal manera amó Dios esta iglesia. Porque de tal manera amó Dios mi país, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El porqué de Dios es el más poderoso. El porqué de Dios no lo detiene la rebeldía de una generación. El porqué de Dios no lo detiene un gobierno que no le teme. El porqué de Dios no lo detiene una pandemia. El porqué de Dios no lo detiene cualquier circunstancia. El porqué de Dios no lo calla nadie. Porque cuando alguien tiene un porqué, va a encontrar el cómo. Dios va a salvar este país. Dios va a salvar tus hijos. Dios va a salvar tu casa. Dios va a salvar tu familia. Dios va a levantar tu negocio. Dios te va a proveer trabajo. Dios no te va a dejar caído, caída. Dios va a sostenerte, te va a llevar al otro lado. Porque Dios tiene claro su porqué. Porque te amo tanto, que di a mi hijo por ti. No hay nada que me detenga. Dios salvará a nuestra generación y la llenará del Espíritu Santo como nunca antes. Y ¿saben qué? Les digo en esta mañana que el Espíritu Santo está a punto de hacer algo grande por cada uno de nosotros, y yo lo creo. Y en esta mañana alguien tiene que adorar al Espíritu Santo. Alguien tiene que entrar en su presencia. Alguien tiene que despertar en adoración. Alguien tiene que empezar a fluir. Alguien tiene que creer en esta mañana que el que te llamó te va a decir el cómo. Que el que te llamó y te dio un porqué. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué hacemos legendarios? ¿Por qué hacemos grupos? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué adoramos al Padre? Cuando tú tienes un porqué, ¿por qué tengo este negocio? ¿Por qué tengo familia? ¿Por qué tengo hijos? No va a haber absolutamente nada que te detenga, porque Dios está contigo. Y vamos a levantar un altar de adoración a Dios. Y vamos
Vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya en esta mañana. Y vamos a adorar al Espíritu Santo. Y vamos a creer en el nombre de Jesús que lo que Dios está haciendo en esta casa. Oh, más. Espíritu Santo. Yo lo creo. Yo lo creo, Espíritu Santo. El Señor está aquí. Más. Ni un momento me abandono. El Señor está aquí. Vamos a decirlo todos. El Señor está aquí. Aleluya. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. Aleluya. Otra vez. Me abandonaste. El Señor está aquí. Aleluya. El Señor está aquí. Oh, ven, Santo Espíritu. Aviva tus huesos. El Señor está aquí. Oh, vamos a levantar un altar de adoración. Todos levanten las manos. Hey, y deja salir de tu interior. Hey, el que cree en mí, de su interior correrán ríos. Más. Hay cadenas que caen. Hay temor que cae. Él es consejero. Él está hablando a tu corazón en esta mañana. Él está levantando tu fe. Él está sanando tu corazón. Espíritu Santo, fluye. Hay un poder de Dios aquí esta mañana. Hey, no necesitas saberlo todo, solo necesitas el por qué levantas tus manos, el por qué estás aquí, el por qué adoras, el por qué trabajas, el por qué luchas con tu familia. Dios te va a proveer todo lo que necesitas. Oh, es el momento de adorar. Es el momento de adorar. Espíritu Santo, fluye. Oh, más. El que cree en mí, de su interior correrán ríos. Por un momento me abandonas. El Señor está aquí. Aleluya. El Señor está aquí. Recibe tu libertad, recibe tu sanidad, recibe restauración, recibe fortaleza. Es el Espíritu Santo que está aquí hoy. Aleluya. El Señor está aquí. Aviva estos huesos. El Señor está aquí. Una última vez. Sí, por un momento me abandonaste, Señor. Por un momento tú me abandonaste. Siempre has estado conmigo, papá. Gracias. El Señor está aquí. Gracias, papá. Santo Espíritu, avivas los huesos. El Señor está. El Señor está aquí. Oh, yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cuántos reciben esa victoria? ¿Cuántos reciben esa paz? ¿Cuántos reciben esa fortaleza? No los oigo. Hay alguien aquí que celebra la victoria de Dios. Yo lo creo para mí, para mi casa, para mi familia. Esta será la mejor semana del año. Nada me va a detener. Yo encontraré el cómo porque tengo un porqué. Soy un líder para esta temporada. Hay alguien que pueda gritar en esta mañana y creerlo conmigo. Dios está con nosotros. Iglesia, sigamos adelante. Vamos a cruzar al otro lado. Aleluya. Amén.